muerte propia. Entonces me parece que es una película que tiene un material muy rico. Yo le voy a dar la palabra a Facundo Podestá, si es que pudo ver la película, y si no, para que nos cuente un poco la lectura que él hizo de lo que pudo leer, y después darle la palabra a Carlos Martínez para que él primero nos cuente un poquito la película, por si alguien no pudo verla, y luego nos den los guiños, los puntos que le son importantes a él para que podamos entre todos tener una conversación esta tarde. Doy la bienvenida, doy la inauguración. Es para mí un verdadero placer estar aquí, como siempre, en nuestras reuniones de cine, y le doy la palabra a mi querido colega Facundo Podestá. Adelante, querido Facundo. Buenos días, México, buenas tardes. Para acá, para Argentina y para España. Qué bueno tener otra tarde de pensar el cine. La verdad, la película me encantó, es una mezcla de Shakespeare con Quijote. Me gustó mucho eso, este drama que cuando empieza la película decimos, ahora nos va a contar la trama de Carlos Martínez seguramente, pero decimos, ¿por qué hizo eso? Era totalmente innecesario, y es como empiezan usualmente las tragedias de Shakespeare con un acto que parece ridículo y luego se va desenvolviendo de otra forma. Y esto quijotesco de ir pasando una tras otra aventura y enfrentando desafíos. La verdad que es una película que me entretuvo muchísimo, que se me hizo muy llevadera, no se me hizo pesada para nada, y eso que tiene esa cierta forma que tiene el teatro de ser llevado al cine, de tener escenarios fijos en muchas escenas. La verdad es que la disfruté mucho. Me pareció muy particular el final de la película. Yo usualmente las veo en el idioma original con subtítulos, y hay una frase final de la película donde en inglés le dice el caballero verde, ahora, now I'll free your head, o sea, ahora liberaré tu cabeza. Y en la traducción abajo dice, ahora le cortaré la cabeza. Me parece que son dos cosas totalmente diferentes, y en el original, que supongo que será el del libro también, me parece que tiene mucho, que eso me hizo rever. Es una película con una muy buena escena sorpresa al final, así que nada, la redisfruté desde el principio así. Espero comentarios luego de la presentación de Carlos. Carlos, te doy la palabra. Bienvenido esta tarde. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Cristina. Si me permiten un minuto antes para felicitar a Cris por su cumpleaños, que fue apenas. Un abrazo con mucho cariño, y doble felicitación por la presentación de su libro, que lo tengo aquí, que nos acaba de compartir, que lo va a presentar en París el próximo año. Así que enhorabuena, Cris, muchas felicidades. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que estoy encantada porque, como les decía, para mí ha sido una noticia sorpresa que me ha llegado justo el día de ayer. De pronto me llaman por teléfono. Yo les cuento un poquito. Espacio Analítico es uno de los grupos más fuertes que existen actualmente en París. Es muy difícil entrar allí. Es costoso, hay una cotización muy alta. El currículum que se pide para que estén allí adentro los colegas es vasto, es importante el recorrido que deben de tener, y cuando invitan personas, pues las tienen un poco con lupa. No es fácil, digamos, ser invitada a este espacio. El Espacio Analítico en París, pues por ejemplo, yo sé que allí ha estado Gorana Bulatmanenti, está Hélène Godefroy, ha estado durante mucho tiempo Gerard Cormier, en algún momento dado estuvo Christian Hoffman como vicepresidente. Hay otros colegas que deben ustedes sonarles, como Alain Barnier. Está también Claire Gilly, que ha presentado algunas cosas allí. Monique Lauret, que ustedes también la conocen. Entonces, es un grupo muy importante, y para mí ha sido de pronto como muy halagador, porque me ha escrito la actual presidenta, que se llama Vanina,
y me ha dicho que quiere que yo presente este libro de Damer Habash, que es el único libro que yo tengo traducido al francés. Entonces yo estoy en la segunda edición de este libro, y en el libro me hicieron el prólogo Claire Gilly, Laura Pigosi, tengo un prólogo de un filósofo que se llama Miguel Marinas, que lo deben ustedes de recordar porque él es el que me presentó este libro en 2009 aquí en Toledo. Este hombre ya falleció, lamentablemente, pero ha sido un hombre muy reconocido en España. Él se decía a sí mismo el amigo del psicoanálisis. Nunca se reconoció como psicoanalista, jamás tuvo consultorio privado, pero era un personaje muy importante aquí en España como promotor de la difusión del psicoanálisis. Allá en México ha tenido lazos importantes con grupos, como es, por ejemplo, lo que era antes el Grupo de Real, que ahora son estas escuelas de la letra. Ha tenido vínculos importantes con mucha gente de México, también con Daniel Gerber. Entonces, bueno, él ya falleció, pero me hizo el prólogo del libro y yo lo voy a poner porque él hizo el prólogo también en la edición francesa. Así es de que, bueno, pues decirles que los comentarios de todos ustedes que hicieron cuando se hizo la edición del libro en México en español, que es el que ha enseñado Carlos Martínez, aquí hay comentarios de todos los miembros del ATE que participaron en este libro, y esos comentarios los estoy traduciendo al francés para que en la edición francesa salgan. Así que todos ustedes van a estar publicados en este libro en francés, un libro que va a tener ISBN y que yo voy a llevar a Espacio Analítico, y ustedes, la mayor parte del equipo del ATE, va a tener la promoción y la difusión de su trabajo por aquel comentario que me hicieron y que va a estar en el libro. Y bueno, pues decirles que la verdad me siento feliz. Lamentablemente no pude aceptar ir este año, fíjense nada más qué ocupados que estamos y qué bueno. Estoy comprometidísima este año y ya no pude ir, así es de que estamos para el año 2024, ya me abrieron allí la fecha y bueno, pues yo voy a ir y yo los llevo a todos ustedes conmigo y yo les tendré al tanto de esta experiencia que para mí ha sido un gran regalo y me siento muy honrada. Muchísimas gracias, Carlos Martínez, por el reconocimiento, gracias a todos. Y ustedes son parte de esto y me alegra muchísimo. Muchísimas gracias. Así que enhorabuena, Cris. También comentar que me gustó mucho el comentario de apertura que haces en Facebook. Me pareció muy, muy puntual. Más o menos lleva la línea de lo que les quiero presentar, y también los comentarios de Facu. Esta pregunta que para mí es nuclear, que es ¿por qué hizo eso?, ¿no? Entonces voy a compartirles un poquito lo que escribí para presentarles. The Green Knight. Ve con atención, joven Gawain. ¿Qué es lo que ves? Veo leyendas. No te sientes con ellos sin ambicionar. The Green Knight, o El Caballero Verde, es una película del 2021 de la productora A24, dirigida por David Lowery, quien había dirigido anteriormente la película A Ghost Story. Si no la han visto, les recomiendo también mucho que vayan a verla porque está buenísima. La historia está basada en un poema del siglo XIV del libro de caballerías y comienza por presentarnos a Sir Gawain como el hijo de Morgana, una hechicera, aprendiz del mago Merlín, quien desde el inicio parece reprochar a su hijo el no comportarse de forma virtuosa, como se esperaría de un caballero honorable. Gawain es también sobrino del rey Arturo, quien al no tener descendencia propia, parece que la sucesión al trono recaería en el mismo Gawain. Mediante esta apertura, el director nos va a poner frente a una historia que pareciera plantear el recurso del camino del héroe, aunque ya iremos viendo cómo este camino no se sustenta en la aventura, en las gestas heroicas o la emoción, como en otro tipo de películas del caballería, ya que no estamos frente a un relato al servicio de la moral. En realidad,
Sir Gawain parece mostrar todo lo contrario de lo que se esperaría de un caballero medieval, de lo que éste debería representar. Desde el inicio lo vemos despertar en un prostíbulo, bebiendo, cuando se esperaría de él que estuviera en la iglesia por la celebración de Navidad. Morgana, al darse cuenta de que su hijo no es digno del trono, realiza un conjuro para invocar al Caballero Verde, quien hace su aparición en el festín del rey, para plantear un desafío a cualquiera que se encuentre dispuesto a aceptarlo. Se trata de asentarle un golpe con la condición que dentro de 1 año y 1 día el Caballero Verde devolverá un golpe idéntico al recibido. El rey pregunta cuál de sus caballeros está a la altura de tal desafío, y Sir Gawain acepta el reto. El Caballero Verde inclina la cabeza, deja su arma por un lado, y Sir Gawain lo decapita. Aunque la impresión del rey es la de que no se ha sorteado de forma adecuada el desafío, basado en el ingenio y el honor, pues ha decapitado a un caballero desarmado y se ha condenado a sí mismo a correr una suerte tal dentro de 1 año. Muy bueno. El planteamiento que quiero compartir con ustedes el día de hoy inicia a través del arquetipo de los caballeros de la mesa redonda, que se rigen bajo el símbolo de la estrella de 5 puntas, representando las 5 virtudes sobre las cuales deben vivir: generosidad, misericordia, castidad, amistad y caballerosidad. Virtudes en las cuales Sir Gawain, al iniciar su viaje en busca del Caballero Verde, después de transcurrido 1 año, se verá puesto a prueba y lo veremos fallar en cada una de ellas. Gawain puede demostrar generosidad con el joven que se encuentra en su camino por el campo de batalla, pero falla. Falla al mostrar misericordia con Santa Winifreda de Gales, al pedir una recompensa a cambio de su ayuda en vez de ayudarla por pura caballerosidad. Falla al romper el lazo de amistad con el zorro. Falla al no mostrar castidad con la esposa del Lord del Castillo, y tampoco muestra caballerosidad al deshonrar el trato pactado con él. Parece que todo el viaje de Sir Gawain ha sido una prueba, donde al final no importa tanto si vive o muere. Lo realmente importante parece tomar la decisión correcta al final. Con todo esto en mente, me gustaría plantear algunas puntuaciones a modo de preguntas. ¿Por qué es que vemos a Sir Gawain fallar en cada una de estas pruebas? ¿Y por qué en un principio parece que falla en el desafío del Caballero Verde? Si aún conociendo los términos del acuerdo decide decapitarlo, ¿es lícito hacer una lectura de esta decisión como un fallo? Y si lo es, ¿a qué es a lo que se está fallando? Freud, en El yo y el ello, de 1923, realiza la distinción de lo inconsciente en 2 sentidos: uno descriptivo, susceptible de conciencia, y el otro más bien dinámico. Y nos presenta la concepción de su segunda tópica ya consolidada, con un yo como organización coherente de los procesos anímicos del sujeto, como la conciencia, la motilidad, la descarga de excitaciones, los procesos parciales, entre otros. Pero también como una parte de este que carece de conciencia, pero que no es lo reprimido, sino más bien lo represor. Por ejemplo, la censura onírica. Apunte que altera la visión que equiparaba únicamente a lo reprimido con lo inconsciente, pues sabemos que todo lo que se encuentra reprimido es inconsciente, pero que no todo lo inconsciente está reprimido, permitiéndonos pensar a lo inconsciente ya no como una entidad, sino como una cualidad que permea a todo el aparato psíquico pensado en los términos freudianos. Freud va a plantear también en este trabajo al ello como una continuación del yo, que se comporta como inconsciente y que no coincide totalmente con lo reprimido.
va a decir que el yo es la parte del ello afectada por el mundo exterior y que lo reprimido es una parte del ello. Hay una distinción más entre lo que está reprimido y lo que es el ello, que parece ser más bien una continuación del yo en lo inconsciente, ocupando la percepción el mismo lugar en el yo que lo que es la pulsión para el ello. Finalmente, tras la sedimentación del yo, mediante la resignación de las investiduras de objeto, después del atravesamiento del complejo de Edipo y la institución del ideal del yo como heredero de dicho complejo, el yo logra apoderarse de este complejo a la par de haber entregado su vasallaje. Para introducir algo de todo este gran paréntesis que acabo de hacer en el campo de las preguntas antes planteadas, permítanme retomar otro texto escrito con 20 años de anterioridad a este. Fue en Psicopatología de la Vida Cotidiana, donde Freud advierte sobre la manifestación de ciertos actos fallidos o de término erróneo, ubicando en estos el rastro por donde atraviesa algo de lo inconsciente del sujeto y que no deja de repetirlos, a veces seguido por la voz de la autocrítica severa. Y la experiencia clínica nos muestra cómo en este tipo de tropiezos de la conciencia, en el error, en la caída, ahí donde falla el yo, es donde mejor podemos advertir de la manifestación de alguna representación de la existencia de un sentido y una intención detrás de las perturbaciones funcionales manifiestas. En palabras de Rabinovich, es esta experiencia analítica que intentamos plantear, donde no se trata de convencer, no se trata de sugestionar, de enseñar o persuadir, sino de interpretar a estos mensajeros enviados de alguna verdad que el sujeto desconoce. Sabemos, pues, que el yo se encuentra subordinado a los mandatos superyoicos, que muchas veces desconoce o no logra ubicar del todo con precisión, pero que a su vez se encuentra atravesado por los mensajes que del ello no dejan de funcionar. Con este conflicto de por medio, ¿a qué se puede fallar si no es al deseo del otro, constituido en el sujeto? Esta línea de pensamiento nos haría notar en cada lapsus, en cada tropiezo del significante, síntoma o sueño, el atestiguamiento de un triunfo de lo inconsciente al fallar al mandato del otro. Y muchas veces es eso lo que aparece como traumático para el yo. A Sir Gawain lo vemos, quizás de formas muy sutiles, intentar atender a dicho mandato y parece ser perseguido por él. Es hacia el final del viaje cuando podríamos hacer por lo menos dos lecturas posibles que quizás no te repelan del todo. Una, donde parece que Sir Gawain se ha hecho desde un principio un camino hacia su propia muerte, y otra, donde parece mejor morir con honor antes que vivir una vida totalmente carente de esto. Lo importante sería tal vez encontrar la forma de vivir una vida con virtud, la de cada uno, aquella que se encuentra quizás con aquello que Freud denomina la conquista progresiva del ello. Lo que sea que eso signifique, por ejemplo, para mí me hace pensar en un par de cuestiones. La conquista progresiva del ello podría leerse tal vez como el dominio de este ello, el acotamiento del goce, del síntoma, o más bien reconocerse en él, reconocer uno mismo qué es lo que realmente está funcionando. Así que estas son un poquito las cuestiones que a mí me gustaría abrir para que las podamos comentar. Me encantaría poder escucharlos, me encantaría saber sus opiniones sobre la película. Así que, pues muchas gracias.
Excelente presentación, Carlos. Muchísimas gracias. Como ya saben, ahora pueden levantar la mano o directamente hacer comentarios o escribirlos en el chat. Creo que los comentarios que hay solamente, hasta ahora son solamente sobre lo que se habló en la presentación, que contaba Cristina sobre la serie. A mí particularmente me hizo pensar en las presiones sociales comunes. Esto de que él no me parece que quiera ser un caballero, sino es el hecho de que todo a su alrededor indica que debe serlo, ¿no es cierto? Y para llevarlo a un plano de lo cotidiano, me hace pensar en los jóvenes que están saliendo de la secundaria y tienen que elegir una carrera, en los que están terminando una carrera y no saben cómo enfrentarse a eso que viene después, que no se sabe tampoco qué es, si es una profesión, o si es seguir estudiando, o si es irse de la casa, independizarse. Hay muchísimas cuestiones que hacen que nuestro futuro esté, al parecer, planteado, dicho, definido, y que sin embargo nos producen muchísimas dudas al momento de seguir ese camino. Me parece que es una película que podemos llevar tranquilamente a muchísimos ámbitos de la vida cotidiana. No veo ninguna mano levantada hasta ahora. Me había quedado pensando también en esto que justo estamos con el libro de Madre Estrago de Cristina, y lo que decía Carlos Martínez de que Morgana había hecho un hechizo para que apareciera el Caballero Verde, y Gawain se había sacrificado, si se quiere, con su actitud, se había condenado a muerte. Y también pensaba hasta dónde no había sido esto obra de su madre, en realidad, que fue quien invocó al caballero. Es la que, con una sonrisa, inclusive al principio, como hacen la mayoría de las madres, no deja de hacer una crítica a la vida que lleva. Entonces, ¿hasta dónde llegan las responsabilidades? ¿Hasta dónde los mandatos? Me hizo pensar un poco en Pedro Páramo, mandando a la madre al hijo a buscar a su padre, ¿no es cierto? La literatura está muy, muy llena de estas cosas. A mí, Paco, me pareció central la pregunta que hiciste al inicio, como de por qué hizo eso, ¿no? Realmente, porque no sé si qué te hizo pensar de inicio, o sea, cuál fue la motivación de Gawain como para decapitar al Caballero Verde a unas sabiendas del planteamiento del mismo. Yo creo que en realidad hay muchas obras de literatura donde pasa esto, justamente como decía, las obras shakespearianas, por ejemplo, donde hay algo sencillo al principio de todo que desata algo que va a ser la trama central, ¿no es cierto? Y que es sencillamente necesario. Siempre hay muertes al principio, siempre hay una tragedia. Lo más típico es Romeo y Julieta, por ejemplo, donde hay una muerte que podría ser totalmente innecesaria al principio. Un amor donde todo está dicho, o sea, nuestras familias se van a destruir y no van a estar de acuerdo, pero nosotros lo vamos a hacer igual porque somos adolescentes, y no, porque es necesario para la tragedia, digamos. Esto va a llevar a muchas otras cosas. El trasfondo del amor adolescente es como la trama necesaria, pero por ahí estamos hablando de otra cosa. No sé si realmente al momento de leer el cuento se puede decir, como yo dije al principio, por qué hizo eso. No sé si es realmente cuestionable. Me parece algo necesario para la trama y es un estilo de escritura también, especialmente en la escritura inglesa del 17 y 18 más o menos. Las obras de teatro son muy así. Nosotros acá en Argentina tenemos un escritor Sánchez de teatro que también casi todas las obras comienzan con una tragedia o con un chisme que hace que la trama evolucione un poco. La excusa, por ejemplo, vamos a llevarlo a algo que no es trágico ni caballeresco, nada por el estilo. Virginia Woolf o la señora Dalloway, hay una fiesta. Bueno, la novela completa no se va a tratar de la fiesta, sino de todo su paseo durante todo el día para organizar la fiesta y ver cómo es la sociedad inglesa. Entonces,
siempre hay una excusa súper fuerte para eso. Era necesario que hubiera un péndulo, un peso sobre la cabeza de Gawain, y me parece que lo del caballero, que aparezca esta figura un poco mágica, estamos hablando del hijo de Morgana, ¿no? Me parece que es lo necesario. No sé si realmente va más allá de eso. Por supuesto, como decía, es un cuento que tiene siglos, así que habrá muchísimas lecturas. Estupendo, querido Facundo. Yo también pensaba en el libro de la Madre Estrago precisamente por el lazo de Morgana con este personaje de Gawain. Pero yo creo que hay varias cosas que están allí un poquito pendientes, como para ver si podemos darle un poquito de luz a la historia. Miren, por un lado está la cuestión del zorro. Yo creo que el zorro es un personaje en la historia muy importante. Entonces, ¿qué simboliza el zorro? Luego otra cosa es el momento en el que él tiene el instante, vamos a decir, de abrir esa carta. A mí me hizo recordar, ¿se acuerdan nuestro evento de la carta robada? Siempre en un mensaje. Entonces hay una carta que él abre y allí en esa carta hay algo escrito que lo pone en contacto con su destino, lo pone en contacto con algo, esa carta. Entonces, ¿qué podríamos decir del zorro, de la relación de Gawain con el zorro? ¿Qué podríamos decir del momento de la carta? ¿Cómo podríamos colocar, digamos, algo del orden del psicoanálisis en estos dos momentos del personaje? ¿Qué se les ocurre allí? A mí me parece que el zorro es como un acompañante que trata de estar junto a él, pero sin interferir del todo. Incluso le llega a preguntar, si no mal recuerdo, por qué lo hace, ¿no? ¿Por qué va? ¿Por qué no mejor regresar? Y también me llamó la atención la escena donde aparecen como los gigantes y Gawain les pide que si lo pueden llevar a un viajero cansado, algo así. Y como que el zorro lo evita. También esa parte me pareció muy interesante, como que él evite que tome el camino fácil, por así decirlo, al menos así lo entendí. Creo que esa es un poco la función que yo pude ver en el zorro. Sí, porque fíjense que algo de la función del analista había también en el zorro. Es algo ahí que te va un poco guiando, pero sin guiarte. Hay algo que lo va dejando a él, a que él vaya descubriendo. Y luego, por ejemplo, algo que me parece importante que yo estuve leyendo de lo que importaba el color verde, porque por algo es verde. No es el cabello rojo, negro, anaranjado, es verde. Entonces, no sé si leyeron algo sobre el verde. Les voy a leer lo que yo encontré. Dice que el color tiene una explicación incluso poética y tal vez demasiado explícita, porque por varios monólogos sabemos que el verde es verde esperanza, pero también verde naturaleza. Pero también el verde es lo que queda cuando el ardor se desvanece, cuando la pasión se muere, cuando nosotros también morimos. Cuando te vayas, tus huellas se llenarán de hierba, el musgo cubrirá tu lápida y al salir el sol, el verde se extenderá sobre todo, en todas sus tonalidades y matices. Y por más que lo intentes, todo lo que aprecies sucumbirá ante tu piel, tus huesos, tu virtud. Es el verde de la podredumbre y de la decadencia. Fíjense qué interesante el por qué el verde. Ahora hablaban de que también hay una faja verde que le da la madre Morgana a sus hijos Sir Gawain. Y le dice, mientras lleve la faja verde en la cintura, nada ni nadie le puede hacer daño. Con ella puede sobrevivir al Caballero Verde y puede volver a Camelot triunfante. Entonces, al mismo tiempo, sería un talismán que le da la madre, en ese color verde, de protección, pero al mismo tiempo una trampa,
porque es un símbolo de vergüenza y de cobardía. Entonces, fíjense cómo allí tenemos otra vez el vínculo de la madre como algo que por un lado te da algo para protegerte, pero por el otro lado hay algo del orden de la vergüenza y la cobardía en eso. ¿Cuál es el verdadero lazo de la madre con el hijo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería en esta historia una madre que no Morgana, otra madre, que amara a su hijo? Yo cuando pienso en la cuestión de la madre estrago y cuando algunas pacientes vienen a leer mi libro y que han venido por la transferencia con el libro y que traen las preguntas de la madre estrago y que traen, por supuesto, la primera pregunta que es, ¿seré yo una madre estrago para mis hijos? Y se lo preguntan, ¿qué podemos decir? ¿Es verdad que hay algo del orden del estrago en el vínculo de la madre con los hijos? Un algo que probablemente no sea factible de cambiar. Es porque existe ese lazo que el estrago está, digamos así. Pero ¿hay algo que se pueda hacer desde el recorrido psicoanalítico para que una madre pueda salir de la condena de ser estrago y dejar de serlo? Hoy en día que se habla tanto del amor tóxico, sabemos que el primer amor tóxico sería con la madre y que luego simplemente desplazas ese amor con ese primer objeto de amor, que fue la madre, lo vas desplazando a amigas, a pareja, a jefes, a compañeros de trabajo. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué característica tendría que tener una madre para no ser madre estrago o para dejar de estar en esa función o para liberar un poco el estrago? Lo que yo me respondo a priori, de manera sencilla, porque en nuestro tratamiento hay que ir caso por caso, yo diría que podemos sacar a una persona de la función del estrago cuando tenemos la posibilidad de que se ponga en contacto con su propio deseo, no de madre, sino de sujeto. Y entonces, si alguien tiene la posibilidad de ver su propio deseo propio, individual, subjetivo, fuera de la maternidad, fuera de la paternidad, probablemente pueda tener la posibilidad de escuchar el deseo de su hijo, no como hijo, sino como sujeto. Porque donde yo veo el estrago más fuerte es en el mandato de la madre hacia los hijos. Las madres de pronto sueltan frases como, por ejemplo, a mí me gustaría que tú estudies para odontóloga, pero claro, puedes hacer lo que tú quieras. A mí me gustaría que tú te casaras con esa chica, porque es de buena familia, pero claro, puedes elegir la chica que tú quieras. Ese tipo de mandatos son transmisiones del deseo de la madre para manipular la vida del hijo. No hay una escucha a lo que el hijo quiere. Y yo lo que encuentro mucho aquí en España, sobre todo, es una gran incapacidad de los hijos de irse lejos. Hace poco estaba escuchando una analizante jovencita, 30 años de edad, que tiene ganas de viajar. Yo creo que viene conmigo porque de alguna manera se le ha transmitido a nivel inconsciente que yo viajo, que suelo viajar. Entonces me imagino que en su transferencia hay algo como del orden, esta mujer se sube a los aviones y viaja, no le da miedo. Yo noto miedo
miedo para subirse a un avión, miedo para salir de la zona de confort, miedo de viajar. Y entonces, tratando de entender qué pasa con el miedo, de pronto creo que tenemos que ir a los mandatos que hay de la madre, del padre, en relación al miedo a la separación, porque en un momento determinado da miedo salir no solamente de Toledo, sino de su pueblo, de su casa. Ya déjense ustedes salir de lo que implicaría España. Yo siempre he tenido mucha intriga cuando veo que viene el verano, por ejemplo, y observo que los analizantes que vienen tienen posibilidades económicas, por ejemplo, para ir a Alemania, Francia, Italia, salir fuera de España. Y no lo hacen. No van fuera de su país. No tienen esa capacidad, o como se llame, esa posibilidad de salir fuera a otro país. Entonces se quedan un poco con la idea de el idioma, qué pereza, la comida, a dónde voy a ir, no conozco a nadie, pero en el fondo hay miedo. Yo a veces pienso si es un miedo que viene de la época de Franco, de la dictadura, de toda esa época, o es un miedo ancestral transmitido por las madres tipo Morgana. ¿Qué se juega en realidad? Son cosas que abro como cuestionamiento, porque yo noto el país de España, en ese sentido de los viajes, diferente de otros países. En México, por ejemplo, la gente cuando puede viaja. En el Perú, en Argentina, en Francia. Son países donde yo he podido tener consulta y escuchar analizantes. Pero aquí en España, ni siquiera los analizantes de Madrid, hay algo que les mantiene allí. Y creo que tiene que ver con mandatos de madres. Ahora ya no me van a decir ustedes si alguien, por ejemplo, tiene el deseo de marcharse a vivir fuera. Es terrible el mandato de la madre. Hace poco venía un hombre que le han ofrecido un trabajo bastante bueno en Alemania y él sabe alemán. Cuando él era jovencito, se fue a Alemania a algo que acá en Europa se llama Erasmus. Y eso es algo que los jovencitos pueden acceder para ir a Alemania y hacer allí una especie de stage de estudios. Y él fue cuando era jovencito. Luego volvió, se casó con una toledana y se quedó viviendo en Toledo. Consiguió muy buen trabajo. Pero ahora le ha llegado de repente un muy buen solicitud para un puesto de trabajo en Alemania. Y le dan casa, le dan muy buenas prestaciones, en fin, que todo a nivel económico es para mejor. Y viene y me dice, si yo pudiera, el deseo de él es irse. Y en el fondo empieza él a buscar el por qué no. Entonces piensa que sus hijitos, qué difícil que puedan aprender alemán, que ya están en un cole, que sacarlos de su entorno, bla, bla, bla. Que su mujer, a ver si va a poder separarse de su mamá, porque la mamá está enferma, se cayó y tiene rota la cadera, bla, bla, bla. Y él es el incapaz de separarse de la madre. Eso es un poco lo que tengo para abrir como cuestionamiento. Retomando esto, Cris, perdón, Japi, ¿ibas a hablar? No. Retomando esta parte, me parece que el viaje, al menos como lo pensó Morgana, por darle una interpretación, lo conjura para que
para que Gawain pueda atravesar por todas estas pruebas como con una finalidad de aleccionarlo, para que él pueda convertirse en ese caballero que se espera de él, ¿no? Como que se plantean todas las pruebas, pero una parte que me parece interesante es esto que de la banda verde, ¿no? Porque no hay un riesgo como tal, no hay un riesgo como tal en sí en todo este viaje, porque mientras Gawain tenga la banda verde, nada le va a pasar. Es únicamente hasta el final cuando Gawain puede como soltar todas estas garantías de la madre, del no riesgo, y tomarlo y solo así enfrentar al final al Caballero Verde. Creo que esa parte me resonó un poco a lo que está comentando Chris, como que el hecho de que no haya riesgo, no hay prueba. Y solo al final él logra sacarse esta parte. Creo que ese es un comentario que me vino por el momento a la mente. Y en cuanto a lo del caballero, ¿por qué es verde? Yo también lo pensé. Hay dos escenas que me llamaron mucho la atención. La primera donde le quitan sus cosas a Gawain en el bosque, y hay como una escena donde queda amarrado, se mueve la toma 360, como el paso del tiempo, y hasta que vemos a Gawain ya muerto, el cadáver, los huesos ahí. Y la segunda al final, donde también Gawain toma una representación de cómo sería su vida si no enfrenta al caballero, si se va o si no entrega la cabeza, y cómo transcurre su vida. Tiene hijos, tiene familia, pero él es infeliz, ¿no? Se ve una vida realmente que creo que expresa la vida que se esperaría de él, que fuera rey, que tuviera hijos, que tuviera todo, pero vemos que todo el mundo lo rechaza, lo repudia, el pueblo y demás. Y creo que esa es la pregunta que me quise plantear al final, ¿no? ¿Cuál era el final de la decisión de Gawain? Si vivir una vida con honor o si el entregarse a lo que se esperaba nada más de él. Y un poco en ese sentido de lo que hablas, Carlos, fíjate, ahí es en donde creo yo que está la problemática de la que estamos tratando de hablar del sujeto y su lazo con la madre. La madre le da ese talismán y entonces se supone que no le va a pasar nunca nada. Es precisamente cuando se quita la cinta verde que lo decapita. Entonces un poco el mensaje es: si no haces lo que tu madre te dice, te mueres. Y ese es un poco el problema de los sujetos en análisis. Porque cuando tú no vas a hacer lo que tu madre te ha transmitido, a eso le vamos a llamar transgresión. Vas a transgredir el deseo de la madre. Imaginen ustedes un homosexual. El chico reconoce su homosexualidad. Imaginen ustedes que la madre no quiere un hijo homosexual. Si el chico sale del armario, está transgrediendo el deseo de la madre. En esta película la idea es que si transgredes eso, te quitas la cinta verde, te mueres. Y yo creo que el psicoanálisis a donde apunta es que si transgredes eso, no necesariamente te mueres. Hay otra opción. Y creo que eso es, en mi opinión, la importancia de esta, vamos a decir, historia con esta moraleja. Lo que le queda pensando a cualquier persona que ve esta película, en todo caso a un paciente mío de 14 años que la vio y me dice: no hay que quitarse el talismán que te da la madre. Si te quitas el talismán, te mueres. Para ese niño hay que seguir haciendo caso a la madre. ¿Cómo hacemos si no hacemos caso a la madre? Si decidimos transgredir a la madre, ya estamos en el terreno del psicoanálisis subversivo. La madre no es Dios. Sus talismanes no protegen. Sus rezos a la Virgen de Guadalupe no sirven. La madre es un ser humano con sus propios deseos. Y muy probablemente los deseos de la madre no necesariamente coinciden con los del hijo. Entonces, si no coinciden, ¿cómo sobrevivo? Estoy casada con un señor hace 20 años, me dice una paciente. No puedo divorciarme porque mi madre me mata. Estoy esperando que mi madre se muera para divorciarme.
Eso es lo que encontramos en el tratamiento analítico. Y esta película, con su simbolismo, nos coloca en la idea psíquica de que haberse quitado el talismán, no haberle hecho caso a la madre, lo mata. A nivel psíquico es terrible el mensaje, en mi opinión, y esa es la crítica que yo encontré negativa de la película. Creo, primero, la madre es la que larga este hechizo, ¿no es cierto?, donde que lo condena a él, de una u otra forma, sea por deseo propio de la madre, lo condena a eventualmente perder la cabeza. A la vez la madre le da este talismán, entonces es como que la madre lo libera a que haga lo que él quiere, porque él siente también la presión no solamente de la madre, sino social y de su entorno, y más de que debiera ser un caballero, debería seguir ese camino de ser un caballero, pero a la vez sigue atado a este talismán, o sea, sigue atado al deseo de la madre, de una u otra forma. Ahora, también es cierto que, por un lado, él pierde este talismán que le da la madre y se lo ofrece otra mujer luego ¿cómo es? De reprobar esta prueba de virtud, de castidad. Otra mujer le ofrece un lazo igual, donde no pasa nada, vas a seguir estando seguro, falles o no. Y por otro lado también, y a eso iba por lo de el problema de la traducción al final de la película, no me parece, a ver, durante toda la película creo que hay un montón de gente que él se cruza y que le dice, nos vemos a la vuelta, vas a volver, no te preocupes, vas a volver de ahí de donde vas. Y él está no, estoy condenado. Y toda la gente le dice, bueno, no, pero cuando vuelvas, te estoy diciendo que estoy condenado, sí, pero cuando vuelvas, y le vuelven a insistir con esto, ¿no es cierto? Y nos vamos a volver a ver. Y el Caballero Verde, al final, cuando él se saca el lazo y pierde la cabeza en este futuro hipotético, repito, el Caballero Verde no le dice, ahora te voy a cortar la cabeza, le dice, ahora voy a liberar tu cabeza. Y creo que ese liberar tu cabeza es de toda esta presión, de darte cuenta que aunque hayas fallado, no se termina acá. ¿No es cierto? Nosotros no lo vemos morir a Gawain en el final de la película. Los vemos estar dispuestos a enfrentar eso. Y bueno, me parece que ese es el mensaje crucial. Todo el viaje y todas las fallas para darte cuenta de que sí, se puede fallar. O sea, inclusive se puede fallar hasta voluntariamente en cosas que vos podés evitar y no vas a evitar porque probablemente no quieras evitarlas. Por más presión que haya. Creo que, por eso digo que me gustó mucho el final de la película, donde él ve todo lo que podría ser. De hecho, inclusive el zorro, antes de que se peleen, el zorro le dice, volvé, yo no digo nada de lo que pasó acá, vos podés contar la historia que quieras. ¿No es cierto? Y eso es lo que él ve luego cuando le está por cortar la cabeza. Todo este futuro hipotético es lo que el zorro le dice, ¿no es cierto? Volvé y vas a hacerlo todo, sin ningún problema, sin enfrentar tu destino, ¿no es cierto? Lo que el caballero le dice al final es, no era necesario enfrentar tu destino. O sea, se puede seguir sin, porque este destino no existe, no hay un final dicho, digamos, no hay algo que tengas que. Me parece que por ahí va el mensaje, pero me parece súper interesante también esto de que la madre lo exponga a esto y luego lo continúe. Es más, es un lazo que les da, es un cinturón, lo siga teniendo con ese yugo de alguna forma de decir, vas a hacer lo que vos quieras, pero dentro de estos límites. Y esos límites que la madre expone y que luego él pierde durante el camino, se los da luego otra mujer. Bueno, si eso no es psicoanálisis. Fíjense, una cosa que me parece bien interesante de esto que plantean es, ¿qué quiere Morgana? Porque a mí me pone mucho en contacto con la madre, por ejemplo, de Hamlet.
Aquí tenemos otra madre y hijo. La madre de Hamlet quiere algo. Y al final de la historia de Hamlet, Hamlet termina muerto. ¿Qué quiere Morgana? ¿Qué creen ustedes que quiere Morgana? Creo que el personaje de Morgana, igual si vamos a la historia del Rey Arturo, lo que quiere es el trono y ella no puede tenerlo. O sea, es la contraparte de Merlín. Y el Rey Arturo ya se convirtió en Rey Arturo, ya cumplió todo su mandato y demás con su reina, y Morgana sigue estando a un lado. Entonces, que el hijo se convierta en rey es su deseo. Eso. No el deseo del hijo. Eso es. Yo creo que Morgana lo que quiere es que su hijo sea el rey, para ganarle a Arturo, porque tiene venganza y rencillas con Arturo, que fue su hermano, que es su hermano. Entonces, eso quiere Morgana. Morgana quiere que su hijo sea rey. ¿Qué quiere su hijo? Vamos a hacer un poquito el vínculo con la madre de Hamlet. ¿Qué quiere la madre de Hamlet? ¿Y qué quiere Hamlet? Ahora, por otro lado, aquí tenemos el padre de Gawain. ¿Quién es? ¿En dónde está? ¿Tenemos esa posibilidad de saber quién es su padre? ¿Quién lo sabe? ¿Quién es el padre de ese chico? La única que sabe es Morgana, pero tal vez no haber una figura de un padre, no habría una letra, no sé cómo llamarlo, pero justamente esta manera en la que Gawain pueda separarse y hacer una figura propia del mismo, ¿no? Es decir, tomar esta imagen propia de él separado de su madre sin esta intervención de esta protección que es el cinto de color verde. Y agradezco mucho por las interpretaciones, me gustó mucho hasta el final, especialmente del final, que no logré detectar en la frase final, y esta relación que usted hace con la figura materna. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por conectarse, un placer verlo nuevamente con nosotros. Miren, tenemos que ver el padre, quién es de Gawain. Aquí dice... No viene el padre. Creo que inclusive el Rey Arturo en un momento le dice que lamenta no haber estado más durante su niñez y demás, como si realmente el padre no hubiera estado nunca. Exacto, aquí tenemos una carencia de la función paterna. En todo caso, de poderlo encarnar en alguien, hay una carencia. Entonces, lo que tenemos es una madre todopoderosa, hagan de cuenta ustedes las madres de hoy en día del siglo XXI, todoterreno, que llegan ahí al tratamiento analítico y te dicen, yo soy una madre todoterreno, soy madre y padre. Hay otras que llegan y te dicen madre, padre, abuelo y abuela. O sea, ya, esa es Morgana. Es una madre, una diosa, todoterreno, que no le da ningún tipo de lugar a nadie fuera de ella. ¿Ven? Entonces, aquí la figura paterna, fuera de que ustedes la encuentren por ahí, yo no la veo. Entonces, la cuestión es que si el padre está carente, estamos ante una figura que no hay. Entonces, lo que hay es familia materna. Morgana, el hermano de Morgana, que es el tío Arturo. O sea, todo para este chico es familia materna. No tenemos ningún tipo de vínculo con lo que implicaría el nombre del padre. No hay nombre del padre, no tenemos apellido, padre, familia del padre, no sabemos quién era el padre, si era un rey, si era un plebeyo, si quién era. Un brujo, no sabemos. Entonces no hay padre.
todo es la madre, la madre, la madre. Porque eso es muy importante que lo vean, porque aquí tenemos una diferencia con Hamlet. Hamlet tenemos una parte materna y tenemos una parte paterna. Y en Hamlet lo que tenemos es que matan a su padre y la madre se casa con el hermano del padre. Eso es lo que tenemos en Hamlet. Entonces, ¿qué quiere la madre de Hamlet? La madre de Hamlet no quiere que Hamlet sea rey. La madre de Hamlet quiere que su marido sea rey y que ella sea reina con su marido. Pero Hamlet está en una situación complicada porque él se da cuenta de que le han arrebatado el trono al padre. Y Hamlet lo que está haciendo es una reivindicación del padre. Porque acuérdense que tiene un sueño del padre y el padre le dice, véngame, venganza. Y a partir de la venganza que el padre pide, termina todo en tragedia. Lo que pasa es que el padre de Hamlet, el espectro, no quiere que el rey sea su hermano, porque el rey le ha hecho una faena. Lo ha matado para casarse con su mujer y para quedarse con el reino. Entonces, ahí es donde está el problema de Hamlet, metido en una venganza. Entonces, yo trato aquí de echar luz a esta historia, que ahí en esa parte se me queda bastante oscura, porque no encuentro la familia paterna de Gawain, no la encuentro. Entonces, trato de visualizar qué quiere la madre. Facundo decía, pues que Gawain sea rey. Es posible que eso quiere la madre, pero también hay por ahí una plebeya de la que Gawain está enamorado. Pero no vemos la posibilidad de que ese muchacho pueda coger el lugar del rey Arturo. ¿Quiere él eso o no quiere él eso? Yo creo que el problema en esta historia es que no encontramos por ningún lado la función paterna. Allí yo veo que es un poco más complicado intentar echar luz a cómo se mueve el deseo del hijo alrededor del deseo de esta madre. En Hamlet también se muere Ofelia. Hamlet se queda sin vida. Y aquí en este chico también se queda sin vida. No puede acceder al amor con una mujer tampoco y termina muriendo. Pero noto ciertas diferencias con Hamlet. No podemos decir que Gawain sea otro Hamlet. Yo creo, en ese caso en particular, no tenemos que perder de vista que la madre es Morgana. Y conociendo un poco las historias, las diferentes versiones, yo arriesgaría a decir, Morgana necesitaba un hijo para cumplir su destino y ser rey, no necesitaba el padre, por lo tanto, el padre puede haber sido desaparecido de alguna forma de la vida del hijo porque era necesaria luego de que ella tuviera un hijo. Por otro lado, como figura paterna, cuando él está al lado del rey Arturo, le dice, ¿qué ves acá? Le dice, yo veo como leyendas, una cosa así. Me parece que la figura paterna, si hay una figura paterna en la película, va a ser la de los caballeros. Siempre va a haber otro que cumple esa función y Morgana, en este caso, por supuesto, no es. Ella es una posición materna nata. Así que la figura paterna que queda es la de los caballeros. La cosa es también hasta dónde quiero ser mi padre, ¿no es cierto? Porque él, de alguna forma, él dice, el rey le dice, cuéntame alguna historia, contame algo. Y él le dice, yo no tengo nada que contar. Y la reina le dice, todavía. Entonces, tengo esto pendiente de tener algo que contar. Y esto pendiente de tener que contar es una exigencia del rey que me está pidiendo que le cuente algo. Entonces, si tengo que ser una figura paterna en este caso, y cotejando, bueno, todo lo que ha sido el mito alrededor del rey Arturo y los personajes, lo que puede ser Morgana, a mí no me sorprendería de última encontrar que el chico no ha tenido padre en toda su vida, que simplemente Morgana decidió tener un hijo con cualquier persona. Pudo inclusive ser algún caballero
luego estuvo en la guerra o murió, o inclusive murió envenenado. Me encantaría hacerme una historia aparte con este personaje, la historia de la muerte del padre de Gawain. Pero me lo puedo imaginar fácilmente sabiendo quién es la madre. Lo que sí, bueno, como figura paterna, me parece que son los caballeros. Y entonces se plantea esto de hasta dónde quiero ser mi padre y hasta dónde puedo cumplir el deseo de mi madre. Que de hecho, siendo Morgana y la hermana de Arturo, lo normal sería que fuera un caballero del padre de Gawain, fuera quien fuera. Miren, aquí lo tengo. Dice que el padre de Gawain se llama Rey Lotiano. Era un rey y que estaba casado con Morgana, hermanastra del rey Arturo, y que le dio 4 hijos, de los que hay 3 varones y una mujer. Y de los 3 varones, el único que quedó vivo es Gawain, porque los otros 2 varones los mataron. Así que tenía padre y era un rey. Lo que no dicen es que fue del rey, porque aquí en la película la verdad es que el padre pinta por su ausencia, ni siquiera se le menciona. Curiosamente, según lo que contás, no solamente se queda con el trono de rey Arturo, sino que debería heredar el trono de su padre. Por eso es el único hijo que queda vivo. Igual estamos hablando de una historia de más, estamos hablando de Morgana y Arturo también. Puede ser que Morgana quisiera ese trono en el otro. Yo creo que sí, me parece una lectura muy interesante la de que Morgana desee el trono para ella, pero pienso, sacándolo un poco de aquí, incluso y si no, o sea, si el, vamos a llamar el deseo genuino de madre de Morgana fuera que Gawain se volviera a un hombre honorable en los términos, en el contexto en el que ellos se encuentran, incluso si ella genuinamente deseara eso para su hijo, que se volviera un hombre de honor, un caballero, y que aspirara al trono al que se supone que por derecho le tocaría, me parece que este viaje que ella plantearía sería para que él pudiera desarrollar estas virtudes, ¿no? A lo que él vemos, al menos la lectura que yo hice, lo vemos fallar. ¿Qué es lo que se está rechazando? Un poco la pregunta que yo me hacía, ¿qué es lo que realmente busca Gawain? El deseo de la madre podría estar ahí, podría estar en buscar el trono para ella, incluso si no, me parece que en el rechazo de Gawain podemos ver o intentar leer un intento de separarse de este deseo de la madre, de esto que comentaba Cristina, por ejemplo, en el ejemplo de la homosexualidad o cualquier otro, esto que pulsiona en el sujeto y que no atiende al ideal del yo, a lo que se esperaría de él. Y realmente creo que eso es lo que parece traumático para el sujeto, ¿no? El hecho de no poder salirse de esta posición o el quedarse fijado a este deseo del otro. Entonces, al final, casi siempre en las películas intento no quedarme con la lectura de la muerte tal cual como es, sino intentar buscar un simbolismo más allá, no una muerte del psiquismo a lo mejor del sujeto, sino que es lo que logra Gawain al final de la película cuando logra sacarse el cinto verde, cuando logra salirse de las garantías de la madre, de esta posición subjetiva en relación a la madre, en relación al querer o buscar ser el caballero que se espera de él, sino esta muerte como un intento de salirse de esta captura imaginaria del campo materno, del campo del otro. Y tengo al menos la noción de que uno siempre busca la castración por medio de un otro, y es algo que también me rebotó mucho del comentario que hizo Cristina en Facebook. El caballero verde como un otro con mayúsculas, como un otro, mediante el cual intentaría encontrar esa salida de esa captura imaginaria. No sé si les hace pensar esto en algo más. Y esta parte, ¿no?, que comenté al final, que sería la de lograr la conquista progresiva del ello, de aquello que funciona, de aquello que es genuinamente
del sujeto y que no se encuentra, y que se encuentra más bien en conflicto con todas estas otras instancias superyoicas, y que es lo que angustia al yo, ¿no? Creo que una parte que angustia demasiado a todos los sujetos que llegan al análisis es fallarle al otro, o no ser lo que se espera de ellos, o el decepcionar al otro, el no ser lo que se espera. Entonces esa parte a mí sí se me quedó ahí. No sé si esto les hace pensar algo más a ustedes. Miren, yo he encontrado aquí el momento donde muere el padre. Lo que dice es que era enemigo del rey Arturo. El padre de Gawain era enemigo del rey Arturo, este que le hemos llamado el rey Lotian. Entonces se hace enemigo del rey Arturo y reanuda una campaña para matarlo. Sin embargo, en la batalla, el rey Lotian, padre de Gawain, es asesinado por un rey que es leal a Arturo. Entonces, si se puede ver aquí, hay algo del orden de lo que estaba hablando tanto Facundo como Carlos sobre la cuestión de la venganza. Porque lo que tenemos es que un sujeto es producto de una historia. Y el sujeto, cuando llega al tratamiento, ya llega con la historia que cada sujeto tiene. Entonces, en esa historia va a haber lugares del padre, de la madre, y luego de los hermanos de cada uno de ellos, y luego de los abuelos. Entonces, lo que encontramos normalmente en las historias clásicas, en las tragedias griegas, en todas las literaturas en las que nos basamos para analizar la psique humana, nos encontramos pues que tenemos la familia Montesco y la familia Capuleto que están en contra, y resulta que uno de ellos, Romeo, se enamora de Julieta, y entonces al tratar de hacer ese amor todo termina en tragedia. Nos encontramos con lo que estábamos hablando de Hamlet, en donde hay una rivalidad entre hermanos. Entonces el hermano del rey lo que quiere es matar a su hermano y quedarse con lo de su hermano, y lo realiza. Y entonces los descendientes van a tener un lugar en el destino de estas rivalidades. Eso es un poco lo que la carta, en mi opinión, de esta película le revela a Gawain. Le revela que nadie puede escapar. ¿De qué? Pues podríamos decir, desde el psicoanálisis, probablemente el destino funesto predeterminado por el lenguaje. De la muerte también. Este chico tiene un destino como Edipo rey. Y el destino, si lo analizamos a profundidad, tiene que ver con estos oscuros que nos han traído esta tarde a hablar de esto y que no lo sabemos todo. Un oscuro importante en esta historia era el padre del personaje. Ahora ya sabemos que se llama Rey Lotian, y también sabemos que ese padre era rival de su cuñado, el rey Arturo. Entonces hay una rivalidad entre familias, hay rivalidad entre reyes, porque Lotian no es ningún plebeyo, es un rey. Lotian es asesinado por mandato del rey Arturo. Entonces creo que ya podemos tener un poquito más de idea. Morgana no está del lado de su hermano Arturo. Morgana quiere el reino, no quiere a su hermano. Entonces hay un vínculo entre su marido y ella en contra del rey Arturo. Y luego tenemos a Gawain, que es el hijo. Y entonces el hijo ya tiene allí un mandato que no es solo de la madre, es también del padre. El mandato es quitar el reino a Arturo, pero no lo logra. Creo que eso es importante que lo visualicemos.
Me he quedado pensando en dos cosas que parecen como simbólicas a la película y que me traen mucho a lo que decía Cristina la semana pasada respecto de tener la mantequilla y el dinero de la mantequilla. Porque Gawain tiene, o sea, cuando se plantea el duelo, que no lo es, el Caballero Verde le dice que quien aseste el primer golpe va a gozar de todos los bienes que le traiga tener ese hacha, haber ganado ese duelo durante un año, ¿no es cierto? Y ese año pasa rápido en la película. Ese año no existe, pero todos lo conocen como Gawain, el que va a ir a cumplir con su destino, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer ahora Gawain es entregar el dinero a la mantequilla. Y me parece que también se ve esto cuando está con la santa decapitada, que hay un momento donde ella le dice, quiero mi cabeza que esté en el lago, y él le dice, pero ya estás muerta, o sea, ¿para qué quieres la cabeza? Y ella le dice, eso que tiene que ver. O sea, y esta es la misma situación que está él ya está muerto. Ella tiene su destino de perder su cabeza, pero sin embargo, quiere su cabeza, no quiere entregar el dinero de la mantequilla. Entonces me quedo pensando de nuevo en este final, ¿qué es lo que hace? Inclusive conociendo todo su destino, convirtiéndose en rey, viendo la muerte de su hijo, que no va a estar con la persona que ama, además, ¿qué es lo que hace que él sí pueda entregar su cabeza? Realmente. Porque él, antes que de que el Caballero Verde le diga, bueno, ahora te voy a liberar, ya sea te voy a cortar la cabeza o voy a liberar tu cabeza, cualquiera de las dos frases por igual, hay algo que lo dispone a él a decir, ok, voy a aceptar esto. ¿Qué es lo que lo hace realmente aceptarlo? El ver que su vida no estar acorde a su deseo, se escapaba de ahí. Y en ese contexto, fíjate que tú hablas, Facundo, a mí me hace pensar, ¿pueden nuestros Hamlets o nuestros Gawain del tratamiento analítico encontrar otro destino que no sea pulsión de muerte? Porque Hamlet muere atrapado en el deseo de venganza de su padre, que sinceramente, en mi opinión, a Hamlet como sujeto ni le va ni le viene. Porque si su tío se acuesta con su madre, le quita el reino al padre, pues son problemas de los adultos. Y el otro muchacho de esta película, si viene a tratamiento alguien con esas características, atrapado en el deseo de una madre y de un padre rey lotiano, ¿pueden escapar estos muchachos a la pulsión de muerte? ¿Pueden, mediante el tratamiento analítico, reescribir el destino de otra manera para zafarse de este destino funesto al que les condena la carta, donde lo que hay es la muerte ineludible? Yo creo que el psicoanálisis apuesta a eso. Apuesta a que si tú tienes un destino, vamos a pensar, de encontrar una persona a nivel de pareja que te machaque, que te haga sufrir, que te dañe profundamente, que gracias al tratamiento analítico puedas hacer un cambio de perfil. El tratamiento analítico apuesta por un cambio, porque se cambien los significantes para que los destinos sean otros, para que la gente no se quede atrapada en venganzas que no son suyas. Porque a mí me parece bien morir por una lucha propia, pero no por la lucha de tu madre. Que muera tu madre por su lucha. Quizás ni siquiera es la tuya, o la de tu padre, o la de un hermano como Antígona muriendo por el hermano. A ver, si el hermano se
hizo lo que tuvo que hacer para que no lo entierren con los honores donde lo deben de enterrar, pues fue cosa de su hermano. ¿Por qué tiene Antígona que dar su vida por el hermano? ¿Por qué tiene Hamlet que dar su vida por el padre y la madre? ¿Por qué tiene este personaje del Caballero Verde que morir necesariamente? Yo creo que allí es a donde tenemos que cuestionarnos la validez, la importancia, la seriedad de nuestra función como psicoanalistas. Porque en muchas ocasiones, en nuestra función, podemos permitir que ciertas personas se desatrapen de estas cosas y logren una vida un poquito menos sufriente. Y yo creo que eso es hermoso y valiente. Y creo que es lo que hace de nuestra profesión algo fascinante. Cuando logramos que hemos logrado arrancar a alguien de un destino funesto del que no le era posible salir. Eso sí, el precio a pagar no es barato. Hay que tener suficiente entereza para pagar el precio de la libertad. Bueno, pues si ya no hay comentarios, le doy la palabra a Facundo para que nos clausure. Adelante, querido Facundo. La verdad, ha sido una película súper interesante y que tiene, como siempre pasa, muchísimas más lecturas y muchísimos más matices de los que uno espera. Siempre uno hace una lectura y de repente aparecen muchísimas cosas más. Eso es lo que hace súper rico este espacio de pensar el cine. Así que estoy muy contento con la película. Muchas gracias a Carlos Martínez por haberla traído. Seguramente es una película que podemos seguir revisando y rescatando para otras intervenciones, porque es como bastante literal, tiene muchas cosas de mitología o de historia que nos sirven para repensar el resto de las películas, y seguramente la vamos a seguir trayendo como pasa usualmente. Así que muchísimas gracias por haberla elegido, por haberla compartido con nosotros. Cristina, felicitaciones de nuevo, por supuesto, y muchísimas gracias por estar ahí presente y liderar este espacio y ayudarnos a repensar. Aquí estoy, con mucho cariño, chicos. Le voy a dar la palabra a Carlos Martínez para que nos clausure su lectura de esta película que nos ha venido a abrir muchas reflexiones importantes. ¿Qué piensas, Carlos Martínez? ¿Cómo te sientes con tu reunión de cine? Pues bueno, en realidad me siento muy agradecido de haber contado con la presencia de todos ustedes, que me acompañen, que nos escuchen. El intercambio para mí es lo más rico de todos estos espacios, el poder, como dice Facu, conocer lecturas diferentes, conocer posicionamientos, cosas que a veces a uno se le escapan, recuperarlo aquí. Y bueno, lo que se me queda a mí como final es esta parte que comentas, Cris, que hay que estar dispuestos a pagar el precio. Creo que eso es fundamental en cada análisis, en cada proceso, en cada viaje de cada uno, cualquiera que este sea, hay un precio a pagar y hay que estar dispuestos. En este caso, yo creo que esta salida, desembarazarse, como tú lo comentas, tendrá que ver muchas veces con poder tener la capacidad de salirse de esto que se espera de uno, de poder decepcionar al otro, ¿no? En búsqueda de la virtud de cada uno, cualquiera que ésta sea. Comencé con una frase que era, ve con atención, ¿qué es lo que ves? Yo veo leyendas, yo los veo a todos ustedes como personas admirables, increíbles, y yo, siempre que me siento aquí con ustedes, ambiciono con ser con ustedes. Así que les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Carlos. La verdad es que ha sido una reunión muy, muy interesante. Yo agradezco profundamente todas las lecturas que se han hecho, especialmente a Carlos Martínez por haber traído esta película y a Facundo Podestá porque tiene una maravillosa manera de ir hilando la lectura. Y bueno, sí decirles que efectivamente el precio a pagar para cambiar el destino a nivel psíquico generalmente tiene que ver con cosas que a veces son muy difíciles de pagar para los sujetos.
y por eso muchos se quedan en sus quejas y en sus pulsiones de muerte. En estas cosas que hemos visto, tanto de Hamlet como del Caballero Verde, que trata de reinos, pues el precio a pagar es la riqueza. Y se dice fácil, excepto para quienes han sido desheredados de grandes riquezas. Porque la gente se le llena la boca de decir que solo es material, cuando no lo han perdido. Pero cuando realmente se pierde una riqueza material importante, entonces mucha gente recula. Y Hamlet probablemente reculó porque no quería perder el reino. Hay un momento donde Ofelia le dice, vámonos, empecemos de cero, tú y yo. Y yo me pongo a pensar, dos plebeyos en un caballito, yéndose a algún pueblucho a ser nadie, siendo él el príncipe de Dinamarca. No pudo Hamlet. Quizá Ofelia hubiera podido, Hamlet no. Y este otro muchacho es otro príncipe, es hijo de Morgana. ¿Ustedes creen que va a recular? ¿Que va a perder el reino? ¿Que va a perder toda su zona de confort? Yo creo que hay que cuestionarnos dónde está el dinero. El falo, el dinero, es un gran falo, es un don importante. Y en muchas ocasiones la gente no le da la importancia que tiene. Y cuando somos psicoanalistas siempre debemos de tener en cuenta dónde está el dinero en las familias para entender lo que se está jugando. Y generalmente cuando un sujeto tiene que ir a encontrar su propio deseo y ese deseo transgrede el de la familia, generalmente va a tener que renunciar a su herencia económica y afectiva. Y créanme que no cualquiera hace eso. Bueno, un gran placer. Nos vamos a ir el próximo sábado a tener un programa de radio de Altavoz de Letras. Ese programa de radio después se va a pasar en esto del Tecnológico de Monterrey. Vamos a seguir trabajando con Altavoz de Letras. Yo voy a ir invitando poco a poquito a personas de nuestro equipo de trabajo para que vayan hablando en la radio de allá de México de Altavoz de Letras, porque creo que son espacios importantes para que se vayan dando a conocer. Y bueno, decirles que es nuestro último evento de mayo, el próximo sábado. Allí no vamos a tener reunión porque el programa se graba en privado, y después de que pase ese programa yo ya voy a mandar nuestra newsletter de junio, que está preciosa, y que cerramos nuestro ciclo ya de junio, de lo que fue 2022-2023. Y entonces vamos a pasar a vacaciones, todo julio y todo agosto. Yo les voy a ustedes a convocar a una conferencia que va a dar Paola Franco en el verano. Es el único evento que vamos a tener del ATE, la conferencia de Paola Franco. Espero verlos a todos con ella. Y luego ya iniciamos en septiembre nuestro nuevo curso 2023-2024, que va a ser de septiembre a junio. Entonces no va a haber newsletter en julio, no va a haber newsletter en agosto, y vamos a reiniciar newsletter en septiembre. Muchísimas gracias a todos, un beso muy grande y seguimos juntos y que lo pasen muy bien. Gracias, querido Carlos Martínez. No, gracias a todos ustedes. Hasta pronto.